Saludos, queridos patitos. Hoy nos vamos a la Segunda Guerra Mundial a través de una película de 1957 de el maestro de la épica británica, como es David Lean, y con un elenco que revela cómo se lo presentaron a los actores a la hora de decir ¿quieres venir a esta película? Como el personaje de William Holden, presuntamente el que aparece primero, y el que todos recordamos ser Alec Guinness como el protagonista, a pesar de que aparezca tercero. Esto viene de un libro escrito por un francés que no sabía hablar inglés ni escribir inglés, lo cual es interesante para la hora del guión. Y obtiene en el año de los premios de la Academia, que fue el 58, solamente obtuvieron Oscars en dos películas: El puente sobre el río Kwai y Sayonara. Un año 100% oriental, concretamente con tintes japoneses, ¿no? Y por eso, Rubén, estás aquí para hablar de tu especialidad. Pues sí, aparte, esta es, no sé si voy a decir mi película favorita, pero quizá de las tres favoritas que tengo en la historia, así en mi vida, quitando a lo mejor el género más fantástico, que bueno, ya hablamos una vez del Señor de los Anillos, soy también muy aficionado a Star Wars, pero lo que es películas históricas y sobre todo los clásicos del cine bélico, ya no solo El puente sobre el río Kwai, yo que sé, El día más largo, Los cañones de Navarón, Lawrence de Arabia, el Yangtze en llamas, bueno, hay un montón, Los violentos de Kelly, hay un montón de películas de estas de la Segunda Guerra Mundial, alguna de la Primera, también, pues bueno, es una de mis aficiones prácticamente desde que tengo 14 años, que empecé a aficionarme al cine bélico clásico. En un principio, pues bueno, vi las clásicas películas que vimos todos de guerra, Salvar al soldado Ryan, un clásico ya más reciente, Pearl Harbor en 2001, que bueno, tiene muchos fallos esa película, pero para un niño pues ya los efectos especiales eran espectaculares. Y bueno, y después de ver esas películas me cayó un clásico en mis manos, que fue de hecho El puente sobre el río Kwai, y a partir de ahí pues bueno, me enamoré de esta película. Yo creo que de mis clásicos sí, que voy a decir que es el favorito, quizá es mi favorito, El puente sobre el río Kwai. Es épica, como has dicho, es una película completamente épica, como muchas de este director, de David Lean. Tenemos Lawrence de Arabia, otra de mis películas que estaría en el top 10 también. Yo que sé, también El Doctor Zivago, me gusta mucho también, no tanto como las otras dos, pero bueno, también es otro peliculón y bueno, Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, no es por no hacer programas, sino en buena medida Los cañones de Navarón. Ya hice un vídeo sobre el libro y hay un conversatorio con Mariano de Miguel, con lo cual es interesante explorar nuevos pagos, como hacemos hoy con El puente sobre el río Kwai. Y tal vez en un futuro, pues, ahí está Doctor Zivago, está Doctor... bueno, le estoy dando de categoría de doctor a Lawrence de Arabia. Si murió joven como para ser doctor, igual en un futuro de haber vivido habría sido doctor en Cambridge o en Oxford, pero la motocicleta, ¿no? Jóvenes, cuidado con las motocicletas, que igual hay cosas muy peligrosas por ahí. El puente sobre el río Kwai es una de estas historias que parece que en los años 50 daban para novela, daban para historia, daban para película, por la reciente situación de la Segunda Guerra Mundial. Parece que a la gente que había vivido el asunto o que lo había vivido en casa, ya sean actores protagonistas o contemporáneos, parece que les gustaba el hecho de ver aventuras de ese momento, una efervescencia rebajada tal vez por los años, pero con la nostalgia de tal vez esa adrenalina de la Segunda Guerra Mundial, no sé, pero al final historias como esta acabaron teniendo cierto protagonismo. Sí, bueno, esta película además se filmó 12 años después de acabar la guerra, que es el 57. Bueno, se estrenó en el 57, se filmó a lo largo del año 56. Yo tengo aquí mi edición de coleccionista, que me la compré todavía siendo un chaval, a lo mejor con 15,
16 años, que bueno. Y sí, como decías, estaba un poco la efervescencia todavía de la guerra, había sido hace una década. De todas formas, lo que llama la atención es que esto es una adaptación, pero de un libro de Pierre Boulle, que bueno, es francés, y este es bastante curioso, la historia de este escritor. Primero porque él había sido prisionero en la selva, además, durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, pero ojo, no japonés, sino francés, porque la Indochina en ese momento formaba parte del régimen de Vichy, y bueno, él estuvo cautivo ahí en la selva, y bueno, a raíz de sus experiencias escribió el libro. Lo que es verdad que el libro hace referencia a los japoneses, aunque él nunca fue prisionero, como he dicho, de los japoneses. Y bueno, otra cosa de este autor, y esto sí que hace David Lean un pequeño cambio en el libro, porque bueno, en el libro vuelan el puente, como todos sabemos, es la imagen más icónica de la película. He dicho el libro, perdón, me he equivocado. De la película, la imagen más icónica quizás es la explosión del puente. Esto en el libro no sucede, pero hay algo muy curioso, que en el libro, en la película hay un comando, que es el que tiene que volar el puente, y este comando pertenece a la Fuerza 136. Esta fuerza existió de verdad, y bueno, el escritor, Pierre Boulle, pues bueno, fue parte de esa fuerza en otras misiones, que no fue la del río Kwai, obviamente, porque existió el puente sobre el río Kwai, es otra historia completamente distinta, la real a la del libro o a la de la película, pero bueno, estuvo ahí también como comando de la Fuerza 136, que era una fuerza británica, pero bueno, tuvo a personajes a soldados de muchas nacionalidades. Había estadounidenses, había indios, por supuesto, tropas coloniales, franceses libres, había muchos chinos también, birmanos, etcétera. Sí, se ve en la propia película. Sobre la producción, ciertamente, parece que hay tres historias. Una, la historia del puente sobre el río Kwai, que existe y que ahora es de hierro. La historia del libro y luego la historia de la película, con una sucinta situación que tiene que ver con la época, porque los años 50 para los estadounidenses es la época clásica, dorada, el momento nostálgico que siempre tienden a volver, cuando gobernaba Clinton. Ahora en la época actual sienten esa remembranza de ese momento en la historia, pero también tiene su reverso tenebroso, como si fuera el reverso tenebroso de la fuerza. Tenemos la lucha antiamericana del senador McCarthy, y que incluye a los intelectuales, incorpora también a escritores de Hollywood, como por ejemplo los guionistas de esta película. Cuando el Pierre Boulle recibe el BAFTA, el Oscar británico, cuando lo recibe, dice, bueno, me lo han dado porque he escrito la novela. No, chaval, no, esto es por una película. Y ahí tuvo que salir la productora a decir, no, es como es francés, usted ya sabe. Bueno, pues en los Oscars parecido. Le dieron el Oscar a nadie virtualmente, porque como no podían incorporar a esta gente, sino cuando se restauró la película, que es la que vemos todos, guión de, y aparecen estos dos muchachos, y abajo, basado en el libro de, pero en aquel momento, hasta 1960, hasta la película protagonizada y patrocinada por Kirk Douglas, Espartaco, que es la que abre la posibilidad para que esta gente que estaba en la lista negra se incorporara oficialmente como guionistas de películas. Estamos hablando de años antes, estamos hablando del 57. Por lo tanto, es antes de ese momento de eclosión, de hacer natural lo que debajo estaban contratando como negros. Por lo tanto, ahí ya tenemos un vector de conflicto, teniendo en cuenta de que obtuvo 7 premios de la Academia. Sayonara 4. Sí, se entregaban solamente 11 en ese momento. Se llevó el premio a mejor dirección, a mejor película, se llevó el premio a mejor guión, lo cual ciertamente
da esa idea. El autor, por el tema del final, nunca le perdonó el cambio de Nicholson respecto del posicionamiento que tenía, pero eso seguro que llegaremos al final. El trasfondo es, lo dicen explícitamente, el tema del tren Bangkok-Rangún, que eso creo que sí es histórico, y el origen de las tropas del coronel Nicholson, que se supone, aunque en la película no se dice explícitamente, que son de Singapur, ¿no? Sí, son soldados capturados en Singapur. Aunque es verdad que la película nos sitúa en el año 1943, tanto la película como la novela, pero bueno, supuestamente son capturados haría más o menos un año en la caída de Singapur, como también el americano, que el americano es capturado, era un marinero iba a bordo del crucero Houston, que es hundido en la batalla del Mar de Java, y él se identifica así cuando en el campo, en la cabaña esa, en el barracón, mantiene esa conversación con Nicholson, se identifica como un superviviente del crucero Houston. Una de las cosas, ahora que dices, que estamos intentando identificar a estos prisioneros británicos que entran tan épicamente silbando, nada más empezar la película, que es un comienzo ya magnífico, sí. Pero es muy curioso porque el general Arthur Percival, no sé si te suena, era el que rindió Singapur, precisamente en febrero de 1942, pues le pasaron el guión de la película e se quejó e intentó boicotearla y convencerles de que no llevaran a cabo esa película. No sé si por vergüenza de haber sido el responsable de haber tenido que rendir al ejército británico en la que fue la mayor derrota militar de toda su historia, o quizá por esa imagen, porque la película sí da una mala imagen de los captores japoneses, pero que no está como muy dulcificado para la película, lo que es el contexto incluso del ferrocarril de la muerte para lo que fue aquel gran complejo penitenciario, que podemos hablar que es una cárcel del tamaño o un campo de concentración del tamaño de un país, de punta a punta, porque sí, empezaba en Bangkok, llegaba hasta Rangún, pero es que luego se hizo más ramificaciones hacia la India, y todo era una línea extensa de cientos de campos, subcampos, zonas de internamiento, minas de trabajo, lugares de excavación. Llegaron a trabajar entre 300 y 350.000 obreros forzosos. Y bueno, se calcula que a lo largo de la guerra, hasta finales del 44, que reconquistan eso los británicos y otros países aliados, se habla de en torno a 200.000 fallecidos. La mayoría chinos y birmanos. También hubo muchísimos occidentales, pero bueno, comparado con otros asiáticos no tanto. Toda la película es verdad que muestra quizá una imagen demasiado amable de los japoneses para lo que estamos acostumbrados en las películas actuales, que nos los ponen con cuernos y rabos, que es bastante curioso, ¿sabes? Y encima estando tan cerca, cronológicamente estando tan cerca de los acontecimientos reales. Y esto sí que lo criticó un poquito el Arthur Percival, diciendo que como que se suavizaba el sufrimiento de sus hombres, que él al fin y al cabo era el responsable de todos esos prisioneros, porque era su comandante, que también estaba en cautividad. Entonces, como general, la verdad se quejó bastante y llegó a impedir que el gobierno británico, porque cada vez que se hacía en aquella época una película basada en alguna historia del ejército británico, recibía subvención. Pues Percival consiguió que no recibieran subvención los cineastas, precisamente por esto, porque cuando vio el guión lo encontró demasiado dulce, ¿no? A los japoneses, como que lo encontró demasiado bueno a los japoneses en el puente sobre el río. Se rodó en Ceilán, que ahora se la conoce como Sri Lanka. Es cierto que tal vez los japoneses estén dulcificados teniendo en cuenta, o tal vez precisamente por el hecho de haberles internado
así por ser japoneses en la costa oeste, teniendo en cuenta de que ellos también compraban o no compraban los billetes, pues para tener un éxito en la costa oeste, para la película, pues igual pensaron, y si nos metemos mucho, pues igual, no sé, igual perdemos dinero a la hora de los pases. Percival, sí, recuerdo la película de MacArthur, aquella biografía en la que después de salir en aquella lancha, pues decían que Percival y Wainwright eran los dos perdedores, así en parejita, como si fueran matrimonio. Wainwright, el de Filipinas. Y luego cuando se produce la guerra de Corea, parece que hay un diálogo en la propia película diciendo, a ver si nos equivocamos y en vez de sacar al bueno, que en realidad era el Wainwright, sacamos al MacArthur. Era Gregory Peck, ¿no? Era el sí, MacArthur. sí. No, sí. Es interesante porque, bueno, la canción que tararean al lado de la cultura popular se refiere al frente europeo, que el acuarelista austríaco tenía solo un huevo, casi como Franco y Colón. Sí, bueno, esa es versión de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente esta banda sonora, que es la marcha del coronel Boogie, es de la Primera Guerra Mundial, es en 1914. O sea que esa marcha adaptaron la letra, una letra que alguien impidió que se cantara explícitamente, solamente lo podían tararear. Sí, a ver, en ese momento Hollywood tenía censura y Malcolm Arnold, que era el director de la banda sonora, escogió este tema, pero obviamente le suprimió la música y se le ocurrió pues que la silben, y la verdad fue un acierto, porque a partir de ahí fue mundialmente conocida esta canción. De hecho, fíjate, ahí esta película, la voy a enseñar, que la tengo aquí, es un DVD también, no sé si la has visto, es Más allá del deber. Sí. Esta sale el puente sobre el río Kwai, la construcción del verdadero. Que luego en el año 1945 bombarderos americanos, los cuatrimotores estos, B-24 Liberator, lo echaron abajo. Esa fue la historia real del puente sobre el río Kwai. Pues en esa película hay un momento que están estos prisioneros británicos y la cantan. La cantan, pero con la letra original de Hitler tiene un solo coj. No voy a seguir, pero cantan. Y luego dice, Goering tiene dos, pero los tiene igual. Y luego sigue Himmler, Goebbels y empieza... y nada, obviamente eso pues se tenía... Eran otras épocas, el año 56, esto en Hollywood. Ahora estamos acostumbrados de todo a ver en Hollywood. Pero bueno, en esa época pues... como que no era de recibo. Entonces, bueno, se decidió pues tatarearla. Eso sí, esta la compuso, como he dicho, en la Primera Guerra Mundial un teniente británico que ya estaba fallecido en los años 50, y Malcolm, el director de banda sonora, pues compró los derechos a la viuda, que además estaba pasando por un mal momento económico, y la verdad le vino muy bien ese dinero, y la incorporó a la película. La parte silbada, porque aquí la gente confunde cuando oye esta música o esta melodía, la gente la suele decir, mira, la canción del puente sobre el río Kwai. No, la canción del puente sobre el río Kwai empieza 2 tiempos después de la melodía silbada, porque empieza la melodía silbada, que tiene 2 tiempos iguales, y luego empieza una música instrumental de fondo que tiene otro ritmo diferente. Esa sería, sí que es la marcha sobre el río Kwai. La otra es la marcha del coronel Boogie, que lo que hace es fusionarlas, combinarlas, y que tiene esa característica tan especial de la película. Sí, empiezan los soldados y luego hay el acompañamiento. Uh-huh. Y esa es la historia. Y otra cosa también quería decir con respecto, has dicho lo de Ceilán, que es muy interesante cómo se llega a escoger la actual Sri Lanka para filmar la película allí, porque fue toda una aventura. El primer sitio al que fueron fue Yugoslavia, curiosamente, que bueno, Tito en aquellos momentos estaba abierto y dejaba filmar en su país, pero bueno, sí, como de bosque europeo, y tienes que recrear Birmania, como que
como que no queda muy bien. Entonces dijeron, bueno, vamos al lugar original. Fueron a Birmania, fueron además al río Kwai, pero primero era muy estrecho y era un lugar muy inestable. En aquel momento había golpes de estado, estaba todo muy convulso. Y dijeron, pues vamos a Malasia. Fueron a Malasia, empezaron a buscar una localización en Malasia y formaron 2 equipos en 2 furgones. Pues uno de los furgones, estamos en el año 55, estaba en ese momento la guerrilla comunista y bueno, ese furgón fue asaltado por el Ejército de Liberación del Pueblo Malayo y murieron las 6 personas que iban a bordo, las asesinaron. Esto era la famosa emergencia malaya, que duró hasta los años 60, del 40 y pico hasta el 59, más o menos por ahí, la famosa emergencia malaya. Y bueno, se tuvo que cancelar lo de Malasia y ya el último lugar fue Sri Lanka, que en ese momento seguía siendo colonia inglesa, estaba más o menos estable. Había bases militares de la Royal Navy y la RAF que, bueno, podían echar un cable. También en la película había buenos sistemas sanitarios, a nivel logístico estaba bien. Y bueno, y se escogió un río de los de allí, en medio de la selva. Y aparte que la selva tailanesa a la birmana es muy similar, el mismo tipo de vegetación, bosques profundos, palmerales, acacias, o sea la flora es casi igual y también parte de la fauna. Entonces, bueno, al final se escogió Ceilán y bueno, fue un acierto. La idea que tenían era ir hacia la India, ¿no? De ahí está lo de Suchandra Bose y todo el juego que tuvo, incluso yendo a Berlín, donde estuvo el Mufti de Jerusalén en 1941, pero hubo otros, y como has comentado alguna que otra vez, hay una diferencia fundamental en el que la esfera de coprosperidad tuvo una foto, bueno, sin Sukarno, pero el resto estaban en una misma foto, y parece que las visitas a Berlín eran una a una, no en colectivo, sino individuales. Y el Bose, pues, bueno, que tenga una estatua en la ciudad de la que fue alcalde, pero parece que tiene más predicamento que en esa ciudad. Y los sueños que había eran aquellos de unir Alemania y Japón en algún lugar indeterminado entre el Cáucaso y la India, y a ese propósito creo que servían este tipo de líneas para tratar de en la idea que creo que tiene que ver con, por ejemplo, la guerra franco-prusiana, de que el tren podía servir para el avance de las tropas, de los ejércitos. Sí, bueno, diciendo eso de Chandra Bose, como date curioso, también el aeropuerto de Calcuta se llama aeropuerto de Subhas Chandra Bose, no sé si lo sabías eso. No. Curiosamente. Sí, no, y ya, sí, volviendo al tema de la película, sí, el ferrocarril, la verdad, dieron mucha importancia los japoneses, bueno, todos los bandos en la Segunda Guerra Mundial al ferrocarril, más en la primera quizá tiene más importancia. En la segunda es Japón, yo si tuviera que elegir qué país da más importancia, es Japón. De hecho, si consideramos que la guerra empieza en Manchuria en el 31, empieza en un ferrocarril, cuando vuelan una locomotora en un atentado de falsa bandera. Y aparte es muy interesante porque Japón tuvo uno de los ferrocarriles más largos, si quitamos el transiberiano, tuvo el ferrocarril más largo, que era el que unía las zonas de Manchuria, de Siberia, se bajaba por todo Manchuria, China, cuando la conquistaron, y llegaba a la Indochina francesa, se ramificaba en Malasia hasta Singapur, y luego ese se ramificaba, que fue el que construyeron en la película, el llamado Ferrocarril de la Muerte, que es de Bangkok, Tailandia, un país aliado de Japón en ese momento. Y bueno, llegó este ferrocarril en algunos tramos hasta la frontera con la India. De hecho, en la famosa ofensiva del 44, la Operación Hugo, conocida por los británicos como las batallas de Imphal y Kohima, bueno, mucho del traslado de tropas, vituallas y eso
se hizo a través de este ferrocarril y bueno, miles de tropas cruzaron el puente sobre el río Kwai, el verdadero que es de piedra, como bien has dicho antes. Sí, la película nos introduce a través del ferrocarril hasta el momento en el que tienen que bajar. Se ven cruces al lado, precisamente del ferrocarril, de gente que va muriendo. Se ve una especie de roca o talud que impide avanzar y están trabajando en ello. Bajan y van en dirección hacia el campo, donde está el coronel Saito, está el americano, William Holden, y están haciendo, bueno, pues un cavamiento para una persona que acaba de morir. Uno que se olvidan de quién es, luego recuerdan que es el teniente Thompson, que era británico, nació en no sé dónde, en no sé cuántos y no sé qué, defendiendo no tengo ni idea, y ahí se revela en parte el hecho de que este oficial no es, muy oficial no es, para decir estas cosas en esta época tenía que ser un poquito más abajo para esa lengua tan libre, sí, tan suelta. Y el tipo que se deja sobornar con un encendedor, por favor, oficial, déjenos en la lista de los heridos. Están lozanos, están perfectos. Ya, bueno, pero aquí tiene un encendedor. Y antes han hablado de eso de ¿por qué no están cavando aquí una tumba? Es que van a venir estos y si ven que estamos cavando tumbas aquí, pues igual salen corriendo. Bueno, es un chiste porque están en la selva, luego lo dice Saito. Aquí, alambradas, aquí no hace falta. En Europa igual sí. Bueno, esto no lo dice, pero en otros lugares igual sí hace falta alambradas, pero esto es una selva. ¿Quién va a sobrevivir a dar un paseo por ahí fuera? Salvo ese choque que se ve, que es... Bueno, Saito estaba más o menos feliz, pero te ha tocado Nicholson. Sí, sí. Aparte este comienzo es muy bueno porque también lo que quiere crear un poco el director, porque claro, está contando una historia británica pero tiene que venderle al público americano. Entonces por eso elige a estos personajes, ahora no me acuerdo el nombre del americano, el comandante Shears. Shears, el comandante Shears. Lo elige, pues bueno, para venderlo un poco en Hollywood, porque no deja de ser una historia británica y tiene que meter estadounidenses sí o sí, cosa que en la novela no aparecen estadounidenses tampoco. Y bueno, ahí también quiere mostrar un poco el choque cultural entre lo que son las islas británicas y Estados Unidos, que ves a los británicos, te los pone como esos estirados, orgullosos, ese estilo oficial clasista, disciplinado. Los otros ves a los americanos pues completamente indisciplinados, pasotas, con una desidia absoluta, yo paso de todo, hace, no sé, algunas referencias incluso a la libertad. En cambio no, cuando habla Nicholson es siempre más, habla de los hombres, la disciplina, el orgullo, o sea, ves esa actitud arrogante inglesa frente a la americana, ese choque, que es curioso. En la película, los primeros minutos ves esos dos mundos, el estadounidense y el británico, y luego ya, una vez, porque creo que es el segundo día que están en el campo, que el comandante Shears, el falso comandante, vamos, escapa, y bueno, luego esa rivalidad del resto de la película ya será... Nicholson contra Saito, esos dos mundos entre lo que es el mundo británico contra el mundo japonés, que bueno, que sigue con la misma actitud Nicholson, con esa cierta arrogancia, es verdad, también te lo ponen como un hombre de principios, como cuando está en el horno, que dice, no, esto se trata de principios, no es sí. Porque... Cuando le dice Saito, no, cuando me refería a que los oficiales trabajen son los demás, usted no, el otro es principios, ¿no? Y... Sí, está curioso porque hay dos duelos. Uno de la propia película, que es Saito contra Nicholson, pero otro, para tratar de venderla a los americanos,
con el duelo de la historia de la selva con la del comandante Shears, de que primero sale y después le dan la opción de la operación para volver, con lo cual está la historia concatenada de segmentos respecto de una trama y la otra, y dentro de la trama de la selva está ese duelo entre Nicholson y Saito. Como ha pasado en alguna otra película, que a veces sorprende, que yendo a determinados soldados o gente del nivel más bajo de los ejércitos o de tramas de otras índoles, parezca que la gente tiene que andar soltando speeches de Shakespeare o de cualquier otro intelectual británico. El comandante Shears menciona a los Tennyson, el poema de la carga de la brigada ligera, diciendo este es el valor de este tarambana de coronel Nicholson. Estos ingleses son todos iguales, están todos locos, lo cual resulta curioso porque luego está el espejo de Saito diciendo este Nicholson está loco, y Nicholson diciendo no sé, creo que este Saito está loco. Sí, ves, todos echándose la culpa. Lo que es curioso es que al final, fíjate que tanto Cheers como Saito, quizás sus principales enemigos son Nicholson, curiosamente. Tanto de uno como de otro. Y incluso podemos decir que Nicholson es el único que... Quizás el que los derrota a los dos. Primero Saito, porque bueno, esa guerra psicológica entre Saito y Nicholson es una pasada, sobre todo en el momento en que cuando bueno, está celebrando los guardias del campo el aniversario de Tsushima, que dicen que haga una amnistía, ¿no? Y bueno, y que al final le otorga la razón a Nicholson para que los oficiales dirijan al resto de la tropa a la hora de construir el puente, que se echa a llorar de una manera desconsolada. Y luego ves toda la película que parece Saito un pelele de Nicholson, que es el que lleva la voz cantante en el campo. Parece a veces que el jefe del campo es Nicholson, que es un prisionero encima, y Saito está ahí pues de marioneta. O sea, llega un momento que no pinta nada. Es un cruce creciente en el que tal vez la novela explique ese trasfondo del personaje de Saito, de dónde viene, más allá del hecho que diga no, estuve 3 años viviendo en Londres. Bueno, es el único dato que conocemos del pasado de Saito, que quería ser artista, pero su padre quería que fuera militar, con lo cual ahí tienes que inferir, y tú eres el indicado respecto de completar las posibilidades dentro de la propia idiosincrasia o volgeist japonés, de qué significado puede tener el hecho de que el padre quisiera eso, que el hijo quisiera otra cosa, cómo pudo evolucionar en ese momento de los años 20, 30, 40, pero ciertamente el caso de Nicholson es tal vez más conocido por nuestra proximidad cultural a los británicos, con esa idea de, no, es que en el momento en el que, es decir, en Singapur, no se dice explícitamente, pero Singapur, nos obligaron a rendirnos. Dijeron, ustedes se nos rinden, así que venga, cumplan ordenadamente, y bueno, pues nos dijeron que nos rindiéramos, así que teníamos que cumplir. Así que irnos igual es contravenir las normas, así que tenemos que estar aquí. Y ya que estamos aquí, pues entonces vamos a tratar de cumplimentar algo que en principio solamente se cumplimentó en el frente occidental. En el frente oriental, ni de coña. Las normas de Ginebra de 1907 o de más adelante, pero ¿qué era eso? Para los rusos, para el frente de los soviéticos, y los alemanes mucho menos. Y en el frente oriental, en el Pacífico, creo que como que estos acuerdos de Ginebra, sobre todo a Japón, pero también los demás, creo que no les importaban, creo que no se aplicaban en el frente del Pacífico. No se aplicaba la Convención de Ginebra. Quizá algo más los americanos. A ver, comparado, hubo pocos prisioneros japoneses de los americanos o los británicos. A ver, estaban comparativamente mucho mejor tratados que al revés, que no cuando estaban occidentales en manos de los japoneses. Esto hay que decirlo, es así. O sea, esto no hay más. También se cometieron abusos. Hay, por ejemplo, en Australia
un campo, el de Koura, que hubo un intento de fuga de soldados japoneses. Además, curiosamente, estos soldados japoneses tenían compañeros alemanes e italianos en el campo y les dijeron de unirse a la fuga, y los alemanes e italianos dijeron no, nosotros nos quedamos en el campo, no queremos líos, y la verdad fueron listos porque murieron más de 100 japoneses. O sea, a la hora de asaltar las vallas, y bueno, los acribillaron. Y bueno, por lo visto los guardias australianos se pasaron un poco también, ¿no? Hay que decirlo, no creo que todo fuese culpa de que se pusieran muy violentos los prisioneros. Es que en el caso de haber triunfado, habrían vivido en primera persona Mad Max. Sí, yo qué sé. Habrían tenido que vagar por el desierto. De todas formas, la película da la impresión de que el área de trabajo responsable de Saito es como una isla en medio de todo el imperio japonés, porque al final es lo que comentábamos. Al final Saito se convierte casi en un pelele de Nicholson. Me hace gracia cuando están en esa cena, que están todos reunidos, que llevan los rollos con los mapas, los papeles, y Saito parece que no entiende nada, y están todos los británicos ahí diciendo esto se construye así, un equipo de trabajo aquí, y el otro diciendo sí, venga, sí, parece una especie de emperador Puyi con asesores japoneses, pero al revés, en este caso un japonés con títere de un montón de británicos y que está ahí por estar. De hecho hay otra escena muy buena que justo cuando han terminado el puente, que está Nicholson apoyado en la barra y bueno, mira al frente y dice qué bello es, y pasa Saito y mira el atardecer, el sol naciente, ¿no? O le recordará la bandera y dice sí, precioso, y luego se está refiriendo al puente, no al sol, ¿no? Entonces que sigue como ha terminado la obra, pero el coronel Saito sigue sin enterarse de nada, o sea, ha pasado completamente a un segundo plano. Es un hombre completamente humillado a manos de sus prisioneros, y que sí, ha terminado a tiempo la obra, pero que tiene... Él es consciente de que ha perdido esa guerra psicológica y ha quedado humillado de su contrincante, como casi me atrevo a decir que va a pasar con Shears en la escena final, cuando se miran por última vez, que le dice... Usted, ¿no? Cuando están a punto de que va a volar el puente, que se acerca al cable y se vuelven a encontrar y muere en ese momento Shears, y queda como el último superviviente Nicholson, aunque luego va a morir enseguida, pero queda como el último superviviente de todos sus rivales. Es una escena que muere en Saito y al minuto muere Shears, y queda él el último de este trío enfrentado, queda el último de todos. Es bastante... La guerra psicológica, la verdad, de esta película entre estos tres personajes es quizá lo mejor de todo. Sí, porque cuando entran, evidentemente, Saito ya tiene experiencia con otros grupos. El puente, en principio, ya ha sido comenzado. Tiene la fecha del 12 de mayo como la fecha límite, lo cual resulta curioso el hecho del calendario que tienen, que es de un garaje, lo pone ahí, garage, no sé de dónde será, pero tiene pinta de algo más o menos anglosajón o occidental, con una chica medio insinuante y todo eso. El calendario, a saber de dónde lo ha podido sacar en 1943, un calendario de 1943 para tenerlo ahí en mitad de la selva. Igual venía en alguno de los paquetes de la Cruz Roja, o se lo robó alguno de los... no sé, es curioso que adopte ese como calendario y que no se lo provea el ejército japonés. Pero bueno... Sí, y tan puritanos como son ellos, sí, pensando, bueno, pues estos que son subordinados, pues lo suyo es lo peor. Pero no, bueno, pues aquí colgamos para que la gente... y él tiene ese duelo con Nicholson, y que lo ha hablado previamente en esa reunión de oficiales, porque se ve en paralelo la reunión de los japoneses con la reunión de los británicos con el Shears. Aquí hay que tratar, bueno, somos prisioneros, pero somos soldados.
y tenemos que mantener el hecho de ser soldados y no esclavos. Y Shears dice, yo ya soy un esclavo, y le dice, oh, este Shears, este comandante, este americano, debe servirnos de acicate para nosotros no convertirnos en esto. Somos británicos, no podemos hacer lo mismo. Sí. Y a partir de ahí está ese duelo respecto de las normas, el código civilizado, y de yo puedo más que tú. A ver, tú mandarás, pero el que manda sobre mis hombres soy yo. Ese es el duelo de fondo. Pero claro, no es muy realista porque probablemente en la vida real se me sugiere la idea de que cuando van las tres compañías hacia el puente, les habrían fusilado con esa camioneta ahí, ametrallados a los oficiales británicos, y hubieran preguntado en la enfermería, vosotros no habéis visto nada, ¿verdad? Si alguien ha levantado la mano, venga, salga ahí. ¿Alguien más? Creo que habría ido por ahí. Sí, probablemente lo que hubiera pasado en la realidad. De hecho, en la otra película que enseña antes, más allá del deber, al principio de la película, uno de los oficiales británicos que se niega a aceptar las normas japonesas y es decapitado delante de todo el mundo, de sus hombres. O sea, es pasado por la katana. En ese momento, que es lo más probable que hubiese pasado en realidad. Y lo que decía antes, ese entorno de ese área de trabajo en el que comanda Saito es como una isla en medio del imperio japonés, porque gracias a esta iniciativa de Nicholson están mucho mejor tratados. Y es quizá otro de los duelos de la película, que es el duelo de Nicholson consigo mismo, porque ya, sí, pasa de convertirse a alguien en un hombre de principios a alguien que lleva esos principios al extremo, y ya llega un momento difuso de que esos principios ya se difumina como una especie ya hasta de colaboracionismo, prácticamente con el enemigo, de traición. De hecho, está el médico en un momento que están con esas vagonetas excavando ahí la montaña en la selva. Y bueno, le dice el médico que digo, oye, pero esto no nos estamos pasando un poco, lo estamos haciendo toda a la perfección, estamos prohibiendo que haya sabotajes. Vamos, esto no nos pueden formar un consejo de guerra cuando acabe todo el conflicto, porque esto ya es exagerado, es que estamos poniendo más empeño que los mismos japoneses. Es cuestión del foco, de si lo pones próximo. Es una conversión, como lo dice en la fiesta, es una conversión de una derrota en una victoria. Pero claro, si sacas el foco, cualquier cosa que coadyude el beneficio final, que es que la línea funcione, es colaboracionismo. Sí, y luego le puedes explicar, no, yo tuve un diálogo con Saito y mantuve un duelo dialéctico y psicológico. Claro. Ya, sí, pero eso, si no te fusilamos, se lo cuentas a tus memorias para la posteridad desde la cárcel. Sí, aparte, fíjate esto que dices, por ejemplo, volviendo a la escena de la cena, cuando están en la cena, que ahí vemos el típico perfil de lo que todos entendemos por colaboracionismo, por colaboracionista, que tú obtienes ciertos beneficios, vives mejor y a cambio, pues bueno, haces algo que perjudica a los tuyos. En este caso, construyendo un puente que va a unir una vía férrea estratégica, de carácter estratégico. Y ahí, cuando están ahí en la cena, por favor, ¿puede pedirnos que nos traigan té? Y el Saito, sí. Oye, nos vamos a quedar a cenar aquí. ¿Le importa que nos traigan la cena? Sí, y les trae la cena. O sea, dices, madre mía, es que es el clásico perfil de un colaboracionista, como se diría en la época un Quisling. En la Segunda Guerra Mundial, a cualquier colaboracionista se llamaba Quisling, curiosamente. ¿Qué es eso? Puedes tratar de explicarlo de... No, es que tienes que fijarte en el hecho de que yo estoy liderando la reunión, parece que el campo es mío. Ya, pero te pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué no matasteis a los japoneses y os largasteis de allí, todos juntitos? Sí. Y es una duda aparte, porque también nos plantea esta cuestión la película. Lo está haciendo pues para mantener la disciplina, hacer que los prisioneros sigan siendo un ejército, incluso en cautividad, o realmente está colaborando. Es una duda que mantiene en toda la película, incluso el final no nos despeja, porque
Esto es muy curioso. Cuando se terminó el rodaje, estuvieron hablando el director David Lean y el productor. Estuvieron debatiendo qué significado tenía el final de la película y no supieron ponerse de acuerdo ninguno de los dos, porque claro, Nicholson cae encima del detonador y lo activa porque cae, pero cae porque él se arroja voluntariamente o se desmaya y cae. O sea, ¿se arrepiente en el último instante o no? O está tan obcecado en el puente que lo intentó salvar el puente por todos los medios, pero fracasó porque se desmayó y cayó encima del detonador. O sea, es una pregunta que bueno, que no dejan sin respuesta, y el mismo director lo admitió, lo admitió así en varias entrevistas, que no sabe ni él mismo dar la respuesta al final de la película El puente sobre el río Kwai, lo cual quizá ese misterio todavía lo hace más interesante, ese misterio. Lo que no es un misterio es el hecho de que fue el Kuomintang y Chiang Kai-shek los que salvaron a la India de no ser conquistada. Que tú lo has comentado alguna que otra vez. El hecho de que a veces se olvida de que este tipo de razones son las que llevaron a China a ser el quinto Beatle en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí. Bueno, y el primer firmante, además. La primera nación en estampar su firma fue China, por haber sido el primer país agredido por una potencia del eje. Y sí, en Birmania tuvieron un papel muy importante. De hecho, en el 42, que, ojo, en junio del 42 lleva a Japón 6 meses, bueno, en diciembre, sí, casi 7 meses en guerra contra los occidentales. Llegan a superar los bordes de Birmania y entran algunos kilómetros en territorio de lo que es la actual India. En esos momentos Birmania e India estaban unificados en el Raj, lo que era el Raj, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Pero si vamos a las fronteras actuales, llegaron a entrar en la actual India y se mantuvieron allí hasta el 44 en algunas zonas. Y es gracias a que China, desde la frontera del Yunnan, ataca por la espalda a los japoneses, que no pueden ir más allá. Si China no llega a actuar con sus mejores divisiones, además, ese año 42 a Calcuta llegan, pero bueno, casi seguro, porque no había nada. O sea, no había nada. Calcuta seguro, no voy a decir que conquistara la India entera, yo creo que eso era muy heavy para el ejército japonés a nivel logístico, pero a Calcuta sí, a Calcuta yo creo que hubieran llegado sin ningún problema. Hubieran tardado un par de meses, pero hubieran llegado y hubiera cambiado el panorama de toda la guerra, porque claro, Gran Bretaña no hubiera tenido efectivos para defender todo, hubiera tenido que sacar efectivos de Egipto, de otros lugares. A Rommel le hubiera beneficiado mucho. A lo mejor la operación Torch no se hubiera podido hacer, porque si cae la India no puedes tienes que salvar la India y desviar recursos allí. Entonces hubiera cambiado el panorama estratégico completamente. Tendríamos una Segunda Guerra Mundial muy extraña que es difícil de imaginar en ese momento, si no es por esa intervención china de más de 100.000 hombres y, ojo, las divisiones y mejores unidades de élite del Kuomintang. Para empezar, habrían tenido un gobierno de Bose en Calcuta. Es decir, no hecho en otros lugares, sino en una ciudad importante de la propia India, con todo lo que hubiera significado de imantación para la propia población y para el resto de territorio de la India bajo el lado británico de un subcontinente partido. Cierto es que sería interesante, debido a esa situación alternativa, mirar qué estaba pasando en los otros escenarios en julio del 42 para visualizar a partir de ese momento la posibilidad de influencia de esta realidad alterna en el subcontinente indio respecto de, ciertamente, la situación en el Mediterráneo, en el Mar del Norte, la situación respecto de Estados Unidos, que todavía no tenía un compromiso tan firme como lo tuvo después de Torch. Por tanto, ciertamente, una pieza es como lo del aleteo de la mariposa, pues que al final, pues en algún lugar aparece un tsunami y lo cambia todo. Sí, eso lo hubiera cambiado todo. A ver, evidentemente no hubieran ganado la guerra tampoco así,
pero sí, que hubiera cambiado el panorama y que la guerra se hubiera alargado más pues probablemente. Por eso resulta curioso que en este tipo de películas, porque el tema del cine tiene importancia porque nos pone ese background acerca de lo que creemos saber, más allá de las lecturas, pero las lecturas no trascienden en general a la cultura popular. Y películas como esta, en la que vemos como pasaba en Los Cañones de Navarone, que son arquetipos de personalidades de diversos países de los aliados, aquí en la otra operación, en la de intervención para intentar llegar al puente y volarlo, vemos a un australiano, vemos a un canadiense, vemos a gente que no es inglesa, al estadounidense, que es el comandante Sears, participando, y a unos nativos, pero que son siameses. ¿Son siameses? No son chinos, aquí los chinos no aparecen. Sí, son nagas además, ellos interpretan a nagas. La película a nagas de Birmania interpretan, pero, ojo, los actores son siameses, como has dicho, pero es que además hay una cosa muy interesante. El único, porque hay 4 mujeres que son porteadoras y luego hay un hombre, como un hombre a lo mejor de unos 30 y muchos años, 40 años, pues este actor era tailandés y podemos decir que se interpretó a sí mismo porque había sido miembro de la resistencia contra el eje en la Segunda Guerra Mundial. O sea, podemos decir que se interpretó a sí mismo. Había sido del movimiento de los elefantes blancos, que era el nombre de la resistencia tailandesa, que más que luchar contra los japoneses, luchaba contra el régimen fascista que había en Tailandia, que lo dirigía el mariscal Pibum Songkram desde el año 1938, y que en el 41, en diciembre del 41, se alinea del lado de Japón y Alemania. Y es curioso porque este hombre había hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, había llevado a cabo misiones de infiltración de agentes aliados y había sacado a prisioneros de algún campo de concentración del ferrocarril de la muerte, de la zona tailandesa, y los había llevado a la costa para que los recogieran hidroaviones. Entonces, fíjate qué curioso, luego hizo un papel, 12 años después, hizo un papel de un resistente tailandés cuando él era uno de verdad, que es una cosa muy, muy curiosa. No sé si tengo el nombre porque es un nombre impronunciable, lo voy a apuntar por aquí. Sí, era el señor, se llamaba, lo voy a leer, que es Chakrabandu, madre mía, que el tailandés, el idioma tailandés un poco... Sí, en principio los que se escapan son 3, los 2 estadounidenses y Jenkins, creo que era. 2 mueren y el tercero, que es Steve Sears, salta. Y los 2 japoneses, cuando ven que ha saltado, se miran el uno al otro. ¿Te apetece? No, pues a mí tampoco. Decimos que se ha ahogado. Así que formalmente pues se ha ahogado, pero luego baja por el río de aquella manera y acaba en un pueblecito. Le acaban recogiendo y acaba en ese lugar de entrenamiento de la unidad esta, la 136. Hablan de Lord Mountbatten. Ella, la teniente, recibe a Sears con los brazos abiertos. Están ahí pasando una tarde. Iban a quedar para las 8 para la reunión, pero no, mañana a las 10 de la mañana. Mucho mejor. Ese intercambio divertido de... me vas a decir que estás muy apenado porque no vas a poder. No, sí, lo nuestro sigue. No, mañana con ellos. Y parece que ahí también juegan una partida de cartas. Cuando... No, si ya sabemos que tú de comandante Sears no, nada. Y ya sabemos tu historial, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos todo. Bueno, pues si lo sabéis todo. No, es que podemos saberlo todo, pero es que la operación la tiene que hacer alguien. Y eso vas a ser tú. Voluntariamente, por supuesto. Porque
hemos pedido el traslado, que es la primera carta que juegan. Hemos pedido el traslado. Tú querías la licencia para irte a Estados Unidos. No. Hemos pedido tu traslado y estaban de Divina Amores. Nos han pasado tu ficha y ahora eres miembro de nuestra comunidad. Eres uno de los nuestros. Y por lo tanto, a partir de ahí, bueno, pues ya que soy voluntario, pues vamos para allá. Lo cual resulta ciertamente curioso porque luego tenemos el escenario de... ¿Usted ha practicado con esto de tirarse en paracaídas? No. Bueno, casi mejor. Así que la primera será... Creo que en esto de tirarte de paracaídas el experto aquí eres tú. Sí, bueno, yo no sé. A ver, eso en la película. Dice, uy, es que no hay tiempo. Te lanzaremos y hay un tanto por ciento de posibilidades de que llegues o no. Luego, curiosamente, el que se mata en el salto es uno de los que sabía saltar, curiosamente. Sí, decían, los árboles, ¿no? Sí, decían que en el primer salto, así a pelo, 50-50. Si te entrenamos una vez y te tiramos después, bueno, pues hay un 80% de que acabes mal. Y luego, si lo hacemos más veces, pues hay más posibilidades. Lo cual dices, bueno, con la práctica, entonces, cuanto más practico, más posibilidades de que me mate yo. Eso no tiene mucha consistencia, no parece tener mucho sentido, pero te lo dicen como para convencerte. No, casi mejor que no practiquemos. Y el primer salto, venga, para adelante. Vale, bueno. No sé, yo sin práctica lo veo... Yo no sé si esto es real. A ver, a nosotros yo cuando hice... los entrenamientos, a ver, ojo, tampoco practicas mucho antes del primer salto. Nos hicieron practicar, mira, yo por ejemplo llegué a Alcantarilla, a la base de Alcantarilla, llegué un lunes, no, me llegué un domingo por la noche, ¿vale? Y empezamos las prácticas el lunes. Hasta el lunes siguiente, es decir, 7 días después, cuenta 5, porque el fin de semana no había prácticas, o sea, después de 5 días hicimos el primer salto un lunes. Entonces tampoco practicamos 5 días antes del primer salto. O sea, no lo sé, pero claro, antes de eso saltamos de un edificio que era una tirolina y luego una torre que te subían con una grúa y te descendían a la misma velocidad, porque das un ostión contra el suelo, las cosas como son, tienes que saber caer y toda la historia. Pero bueno, antes nos dieron 2 días de intentar de unos banquillos saltar, que yo por cierto me lesioné, porque yo tuve que repetir el curso de paracaidista, que me lesioné el primero. Y entonces no sé eso de la película hasta qué punto. Lo que sí es real es lo del árbol, porque es verdad, además esto nos lo decían, quitando en actos de guerra, las principales causas de muerte suelen ser árboles. Luego también hay otras posibilidades, cables de alta tensión, con una montaña, una ráfaga de viento, agua, también muchos que se ahogan en el agua. Contaban la anécdota de uno que cayó en un chalet y casi lo matan unos perros, porque cayó en un chalet que había perros de vigilancia y al pobre casi lo devoran los perros, pero bueno, sobrevivió. Esta anécdota la contaban, digo, jolines. y bueno. Sí, pero... luego también puede haber objetos peligrosos cuando se hace el salto un 12 de octubre, como una farola peligrosísima. Uno que acabó cayendo la farola y se quedó hasta el que le bajaron. Bueno, pues sí, hay circunstancias muy variadas. Tejado, sí, pero bueno, no sé. Por cierto, has dicho una cosa que quería señalarla, que cuando comentabas ese viaje de Shears del teniente, del comandante Shears a Ceilán, que mencionan a Mountbatten. Esto no es una casualidad, porque en la primera película que hizo David Lean, uno de sus personajes interpretó a Lord Mountbatten. No sé si lo sabías, todo esto. Es la película de We Serve, de Nosotros Servimos, que es sobre un destructor británico, que es el Kelly. En la película creo que le dan otro nombre, pero la historia real era un destructor, el HMS Kelly, que bueno, combatió en la campaña de Noruega y fue hundido en Creta. Y cuando fue hundido en Creta, uno de los náufragos era Lord Mountbatten. Y bueno, entonces no es casual que cite a Lord Mountbatten, porque la primera película del director precisamente trataba sobre uno de los barcos donde había viajado Mountbatten, y en la película con otro nombre sale Mountbatten, lo que le da otro nombre cuando hunden a
a este destructor en la batalla de Creta. También algo tiene que ver, a pesar de que en general cuando pensamos en el Pacífico, cierto es que no se piensa en Bolívar Wagner, en las Aleutianas y esta parte que tienes ahí, el libro tuyo acerca de esta situación. Se suele pensar en Pearl Harbor, en Nimitz, en MacArthur, en este tipo de personajes, pero Lord Mountbatten tuvo también un papel como un cargo para los aliados, para el Asia-Pacífico, y bueno, pues también tenía su punto ahí como tal vez responsable político, pero también con mando militar. Ahí la situación de la memoria a veces olvida este tipo de personajes, pensando de que los británicos, como habían tenido ese fracaso inicial, pues luego ya, ¿qué van a hacer estos aquí? Sí, bueno, Mountbatten sustituyó a Wavell, a Archibald Wavell, después de los desastres en Singapur, Malasia, Birmania. Y bueno, él lo que se hizo cargo era del mando del sudeste asiático en la India. Y bueno, si hay que darle un hándicap a Mountbatten, es que no es que tuvo que lidiar con una situación de crisis, que también, una situación muy crítica, sino que encima tuvo que aguantar durante 3 años a Joseph Stilwell, que era era el norteamericano, que estaba también destinado al comando de China, Birmania, todo esto de teatro de operaciones, hasta que por fin Roosevelt lo cesó, después del desastre de la operación Ichigo en China, que fue uno de sus máximos responsables. Y bueno, tuvo que estar durante 2 años y medio aguantando a este hombre, que para aguantar a este hombre, bueno, tienes el cielo ganado. O sea, porque era un hombre, le llamaban Vinaigrette Joe, de vinagre. O sea, ya el apodo lo dice todo. O sea. Sí. Cierto es que luego hay una película con Roger Moore, con gente británica en el año 79-80 sobre una misión en Goa, en la que la película la dedican a Mountbatten, que ha sido asesinado por el IRA precisamente en el año 79, lo cual ciertamente es increíble, andar matando a viejitos en un barco en mitad de las dos islas. Pero bueno, eso ciertamente es otra historia completamente distinta a la que tenemos aquí, que, como decía, es ese ámbito paralelo respecto de la historia de Nicholson contra Saito y de Shears con la misión, en donde el caso de Shears, con ese jefe, que ahora no recuerdo el nombre del muchacho este, que creo que sería medio australiano o neozelandés, este que acaba con la pierna jodida, ahí desangrándose, que recuerda en parte a el Anthony Quayle de los Cañones de Navarone, que es el que organiza el sarao y es el primero ahí en escacharrarse y tener que andar en parihuelas con él. Bueno, pues aquí parece que parecido, a pesar de que son un poquito menos, pues este se escacharra y le obliga a tomar el mando a Shears, a pesar de que es un poco ahí como el personaje de David Niven allí, que era un poco, a mí no me gusta la guerra, no me gusta comprometerme, no quiero ser oficial, me gusta ser sargento. Aquí un personaje de David Niven tenía esa perspectiva. Aquí estamos hablando de un soldado de segunda clase que tomó el cargo de comandante porque casualmente salió a flote con él, con un tal comandante Shears, y pensó, bueno, si me cogen, entonces ser comandante pues tendrá sus privilegios. Ah, pero te topaste con Saito, y Saito quiere joder a todo el mundo por igual. Y dices, qué bien, has tenido la circunstancia maravillosa, como las cajas de bombones que decía la mamá de Forrest Gump. Nunca sabes lo que te va a tocar. Sí, sí. Y bueno, no sé si conoces para el tema del puente, si conoces la historia porque causó mucha polémica el tema del puente que construyeron en Ceilán. No sé si
sí conocía la historia. No, dale. La historia del puente respecto de como atrezzo de respecto de la propia película. Sí, ya para ir ya que estamos hablando de del británico cuando se escacharra la pierna, que llega hasta el puente, que es ya la escena la escena final, que por cierto podemos decir que Cheers tiene una especie de iluminación porque al final demuestra ser un excelente líder, organizando todo mientras el otro está lesionado. También podemos añadir eso también. Sí, un poco como le pasó al propio David Niven en el caso de los cañones de Navarone, que se resistía, pero al final tiene que tomar unas ciertas dotes de liderazgo. Y ciertamente en el propio ámbito de los personajes, es interesante ese intento de aproximación, de decir que ha estado 3 años en Londres, para luego decir violentamente de que odia a los ingleses, lo cual es un contraste bastante importante, porque en medio de la selva le pone carne inglesa, le pone whisky escocés, y trata de agasajar, porque claro, él ha tenido que destituir a su teniente, que era el ingeniero, porque las obras están mal. Cierto es que reconoce que están haciendo sabotaje, pero por la razón que sea, desconexión con los diferentes tramos que pueda haber hacia adelante o hacia atrás, él se siente necesitado de hacer lo que sea con lo que tiene hasta el día 12 de mayo, que es cuando debe de inaugurarse ese tramo y ese puente. Por lo tanto, se ve impelido a llegar a un acuerdo con el coronel Nicholson, lo cual ciertamente es algo bastante increíble, pero a lo largo de esos diálogos, sacarle del horno, que seguramente se emparenta con la nevera de ahora no me sale el nombre, Sir Richard Attenborough, Donald Pleasence, aquella película de salir del campo, que bueno, es Steve McQueen con la moto. Sí, La Gran Evasión. Eso, La Gran Evasión. Pues ahí era nevera, con la pelota de béisbol y todo esto. Pues aquí es, en vez de nevera, es horno, microondas. Sí, por cierto, hay una anécdota muy buena del horno, de la película, porque bueno, hay una escena que viene el doctor, que abren los japoneses ese horno que tiene una puerta así corredera hacia abajo, bueno, que se abre hacia abajo, y bueno, le llevan un coco para que beba y un poco de comida. Pues esa escena, el horno había estado horas al sol, y Alec Guinness le pidió a David Lean que por favor le dejara poner algún soporte o algo para no quemarse la espalda, porque estaba asfixiado ahí dentro. Digo, no, tú te fastidias y pasas calor ahí, y el hombre estaba asfixiadísimo, que parecía que le iba a dar un infarto el actor, pero lo hizo aposta David Lean para que quedara más realista, y no le dejó tener una placa o algo acolchado para no quemarse la espalda ni el trasero, que lo tenía ahí, porque eso, lo que es el horno alrededor era chapa metálica. Tú imagínate eso al sol, chapa metálica en Ceilán, que es un clima tropical con mucha humedad, calor. Tú imagínate cómo estaría ahí. Y le dejó ahí varios minutos para que sudara y que se quedara hecho polvo, y quedara esa escena muy realista, que cuando habla con el médico se lo ve que dices, este hombre está en las últimas. Pues es que el actor lo dejó en las últimas prácticamente, lo dejó ahí quemarse, tostarse la espalda para que quedara muy realista esa escena. Era un poco duro David Lean. De hecho, también la escena cuando llora Saito, sí, al actor, en la cama. Sí, a Sesue, el actor, se llamaba Sesue, no interpretaba bien esa escena, entonces le gritó delante de todo el mundo, le dijo que lo estaba haciendo mal y que estaba retrasando a todo el equipo. Decir esto a un japonés, que retrasas a todo tu equipo, es la peor de las humillaciones que puedes tener. Entonces se puso a llorar de verdad, y en ese momento él no lo sabía, el actor Sesue no lo sabía, pero estaba el rec puesto, estaba grabando. Se puso a llorar ahí de verdad por lo que le había dicho,
Y entonces dijo corte y le dijo maravilloso, te ha quedado perfecto. Le dijo Maybelline, te ha quedado perfecto. Digo, que no lo decía en serio, era solo para que llorases de verdad, ¿sabes? Y se quedó el otro como diciendo, vaya. Bueno, menos mal que todas estas katanas que tenemos por aquí son props y ninguna corta de verdad. Porque si no, David, no sé qué pasaría contigo. Igual en lonchitas, ¿eh? A lonchitas. No era un horno de verdad, sino, imagínate, le monté un horno de verdad, jolines. No, pero imagínate una plancha metálica ahí. El actor que estaba sin camiseta debió quedar hecho polvo, para haber dado ahí un infarto. O sea, ¿no? Sí. Decías del puente que parece que tiene una configuración, bueno, especial, bueno, diferente lo dicen, respecto de puentes más o menos provisionales que solían hacer los japoneses. Pues los británicos dicen, bueno, a ver, usted, ¿han hecho puentes en la India? Sí, hemos hecho como una docena de puentes en la zona de Bengala, por aquí y por allá, así que yo sé cómo hacerlos, porque le dicen, no, es que esa zona donde están haciendo el puente es arcillosa y, bueno, cuando pase el primer tren se va a hundir completamente, con lo cual ni hubieran necesitado enviar a los descuajeringadores de puentes, porque se habría roto el mismo, con lo cual lo hubieran dicho si hubieran tenido el hilo para escuchar esa conversación en el mando del Lord Mountbatten, habrían dicho sí, guay, así podemos enviar a esta gente a otra cosa, a otro lugar. Pero no, Nicholson dice no, hay que hacerlo más para abajo. Allí hay una zona de lecho de rocas maravilloso, además es más estrecho, con lo cual el puente hay que gastar menos. Con lo cual están diciendo, estos japoneses son unos tontos, no saben hacer puentes, no saben dónde ponerlo, sus ingenieros son imbéciles. Dices, fantástico. En la parte más visual puede que los japoneses queden más o menos atenuada la crítica respecto de malos tratos y todo esto, pero en la otra parte, en esta parte respecto de constructores de puentes, respecto de cómo organizar ingenierialmente y todo esto, yo creo que el repaso es importante, el que les hace la película. Y los británicos ahí, expertos en hacer puentes maravillosos y todo esto. Sí, eso es muy curioso porque es lo que quiere demostrar Nicholson. Bueno, vamos a demostrar la superioridad de la técnica occidental a estos japoneses. Que dices, bueno, como si no supieran ellos nada, o sea, como si no se hubieran derrotado de manera humillante con armas magníficas, porque o sea, es esa mentalidad colonial de Nicholson cuando dice eso, que nosotros lo vamos a hacer mejor. Y es verdad que tiene un ingeniero que se ha equivocado, pero bueno, que se equivoque un ingeniero japonés no quiere decir que los japoneses fueran tontos, como quiere dar esa impresión Nicholson, de que, bueno, nosotros somos aquí los grandes y tenemos 2 ingenieros entre nuestros oficiales que han construido puentes por toda la India y lo van a hacer perfecto y a lo mejor hasta lo cumplen en los plazos previstos. Y bueno, llegados al puente, aquí es la historia de trasfondo que hay con este puente, porque el puente, o sea, no es una maqueta, o sea, se construyó un puente real. O sea, para hacer la película, el Atrezzo fue un puente real y se construyó exclusivamente para la película. Que es un puente que tenía 190 metros de largo y 27 de ancho. Y fíjate qué dato más curioso voy a dar. En aquel momento era el edificio humano o la infraestructura humana más alta de todo Ceilán y también la más grande. O sea, se construyó la infraestructura más grande de una isla de 8 millones de habitantes solamente para volarla. No para otra cosa. Y por eso causó mucha polémica en Ceilán, porque bueno, cuando se enteraron en el resto de la isla de que iban a volar ese puente, porque los únicos que lo sabían en ese momento era una aldea, era Kitulgala, que era una aldea que era la que estaba proporcionando a todos los trabajadores y a los extras para la película, los extras asiáticos, vamos, los de la escena de la aldea y todo eso, ¿no?
estaba proporcionando. Y estos, la verdad, estaban bastante contentos porque llevaron tiendas de campaña con hospitales, pusieron hasta una sala de cine en la aldea, o sea que se vio muy favorecida la aldea con la presencia de todo el equipo de cine en la zona. Pero claro, Sri Lanka en aquel momento estaba muy poco desarrollada. Entonces, nos estás construyendo un puente magnífico que desarrollaría la zona. Encima, la vía férrea, esas escenas de la vía férrea que excavan en la montaña, eso se excavó para la película. Es una obra real. O sea, no es un atrecho hecho con cartón, no. Se estaba excavando realmente una montaña. Entonces dices, estás haciendo todo esto para luego largarte y dejarlo todo aquí abandonado o destruido. Entonces eso como que causó cierta polémica entre las autoridades indígenas de la isla diciendo, jolines, es que esto nos vendría perfecto, un puente así, no lo vueles, por favor, utiliza una maqueta. Pero no, el caso es que se construyó eso para echarlo abajo. Y esa escena, que además se va a emplear un tren real. Había un tren que estaba era un tren ya viejo que no se usaba, estaba en los almacenes y bueno, se prestó para la escena. Que ojo, quien voló el puente fueron equipos traídos de Londres, del ejército británico, equipos de dinamiteros que emplearon casi 1000 kilogramos de dinamita para volar el puente. Y hubo una cosa muy curiosa, que se colocaron estratégicamente 6 cámaras. Pero claro, como no sabían cómo iba a ser la explosión, se tenían miedo de que resultase algún cámara herido. Entonces, antes de llegar el tren, unos minutos antes, tenían que dejar eso grabando y irse corriendo y ponerse a cubierto. Para indicar que estaban todos a cubierto, se les había puesto un botoncito con unos cables y que tenían que apretar como diciendo, ya estoy a salvo. Pues cuando se iba a rodar la escena, a uno de los cámaras se le olvidó apretar el botoncito de seguridad. Con lo cual David Lean ordenó que no se volara el puente. ¿Qué pasa? Que pasó el tren de largo, pasó por el puente, siguió por la línea férrea hasta que se acababa la línea férrea y descarriló. Claro, había problemas de calendario porque tenían que acabar esa escena rápido y estaba el tren descarrilado. Entonces pidieron a la única grúa que había en Sri Lanka que viniera a la zona para volver a colocar el tren en los raíles. ¿Qué pasa? Que como al director, a los que dirigían la empresa de la grúa, no se les quiso invitar al anterior rodaje, pues dijeron que no enviaban la grúa. Entonces tuvieron que hacerlo todo a mano, el tren, volver a ponerlo en las vías. Tuvieron que contratar unos gatos hidráulicos, buscar ahí por los puertos gatos hidráulicos. Y bueno, en tiempo récord de horas tuvieron que volver todo el tren descarrilado, ponerlo en la vía. Se consiguió de manera milagrosa y al día siguiente ya sí se volvió a rodar la escena y el puente se vino abajo, como todos vemos en la película. Es una escena real, es un puente siendo volado en tiempo real y una locomotora real cayendo al río. O sea, es una historia bastante curiosa. ¿Qué se pudo aprovechar de todo esto? Pues bueno, el camino excavado en la montaña pues sirvió para hacer luego una carretera. Y el puente, pues bueno, el puente se perdió, pero todos los andamios, todos esos troncos que vemos de madera y todo eso, pues bueno, sirvió para construir cabañas por toda la zona. Y muchas de las cabañas actuales son partes del puente sobre el río Kwai. Y bueno, simplemente es eso. Me parece que es una historia bastante curiosa que el edificio más alto de la isla se construyera solo para ser volado. Solo para filmar unos segundos. Sí, resulta sorprendente. Porque uno pensaría, bueno, pues igual pudieran haber reconstruido o haberlo hecho de tal manera de destruir lo mínimo imprescindible para luego poder volver a reconstruirlo y dejárselo más o menos como se puede ver al final de la película. Bueno, podrían haber pensado un montón de cosas, pero creo que no estaban en la época, ni en el momento, ni en el lugar para
para poder pensar en este tipo de cosas, más allá de venimos, hacemos la película y luego nos volvemos, que hay que presentarla, hacer la gala de los BAFTA, de los Oscar y de todo esto, y luego empezar a pensar en la siguiente película, que era el ciclo que habitualmente se podía llegar a tener. Cierto es que en ese final, como decía respecto de los premios, pero también el guión, la novela, el autor, se sintió traicionado y lo dijo expresamente de que habían cambiado a Sue Nicholson, que tenía un posicionamiento bastante más firme. No sé exactamente, en la novela el puente no se vuela. No. Entonces, No, ¿qué pasa en la no novela? No, el puente se queda construido y lo emplean los japoneses, simplemente. Entonces, ¿por qué en la película tienen esa necesidad de cambiarlo? Porque no pueden ganar los japoneses. Hombre, supuestamente es el clímax. Al final, es lo que hemos dicho, el misterio. Nicholson se cae en el detonador, puedes interpretar que sí o que no. Bueno, y luego, es que, en aquella época, esa explosión en la época era espectacular. De hecho, yo creo a día de hoy es espectacular porque es una cosa real, realmente. No hay CGI. Esto es mejor que cualquier CGI. Es un puente volando y un tren real cayéndose al río. O sea, sí, mejor que eso, imposible. Nicholson dice, demonios, ¿qué he hecho? Con lo cual parece como que se da cuenta de algo. Se da cuenta de algo, pero ahí está la duda. Por cierto, costó $250.000 de la época construir el puente. Entonces, no sé, reconstruirlo con otros 250.000, porque los nativos se quejaban en un momento que eran los británicos, que tenían muchas partes del imperio, eran los amos de eso, era otra mentalidad más colonial, no sé, yo... Hoy en día esto hubiera sido muy polémico, obviamente, ¿no? Ni siquiera se hubiera llegado a construir un puente, probablemente. Es probable. Podrían haber dicho, bueno, ya que no os hemos subvencionado, os vamos a subvencionar la reconstrucción del puente después de la explosión como parte del esfuerzo de la película, y así podéis decir que en colaboración con el imperio, bueno, pues el puente se ha volado una vez, pero os lo dejamos por la película y por el gobierno y por todo esto. Sí, tú fíjate, si ahora estuviera ese puente ahí, en turismo en Sri Lanka la gente quería solo por la película, por ir a hacerse un selfie en el puente. Sí. O sea, si yo tuviera la oportunidad de ir a Sri Lanka y tuviera capacidad económica, vamos, me iría a buscar dónde narices construyeron el puente. Me iría a la aldea esta, Kitulgala, que por cierto, en la aldea sí que quedaron contentos. Fue en el resto de la isla, donde no, porque la aldea sí que se pudo desarrollar gracias al equipo. Como he dicho, hicieron un cine, un hospital y esto, y sí quedó muy desarrollada. La aldea estuvieron encantados. Pero lo que era el resto, sobre todo el resto de la comarca, quedó muy decepcionada, y al día de hoy se recuerda con rabia. Salvo en la aldea, en el resto de la comarca, a día de hoy se recuerda con rabia el tema de la película. De ese puente que todo el mundo iba a ver porque era maravilloso, o sea, venían de todas las aldeas a ver el puente. De hecho, hasta se hizo un ritual, hicieron chamanes un ritual, echando lima, rompiendo cocos de estas creencias autóctonas en los espíritus y eso. Hicieron hasta rituales para que todo fuese bien en el rodaje, la explosión y eso, y como que se recuerda un poco como Polines, nos construyen esto tan bonito que estábamos todos alucinando y nos lo tiran. Así, ¿para qué? O sea, sí, lo dicen en un momento dado, cuando ya han tomado el control del campo y de las obras. Recuerde usted, Nicholson, que en el puente de Londres la madera de olmo dura 600 años. 600 años, dice usted. Bueno, pues sí, ya estaba pensando ahí, omnibulado por la posteridad, con dejar algo, casi sí, como... Sí. Ahí lo ves, mentalidad de faraón. Ahí, sí, cuando empieza a pasear... con un aporte como si fuera el oficial, casi falta que les dé las órdenes. Bueno, coge algo del suelo para limpiarlo, pero casi falta que le diga a los japoneses:
Usted, más hierro, póngase. Tiene, aquí el broche está mal, ¿eh? Casi falta eso. Pero parece que está viendo el puente, hijo mío. Aquí estoy. Sí, sí, es esa lucha que él acaba al final, o sea, absorbido por el propio puente. Ponen O la sea, placa. al final Nicholson, quien derrota a Nicholson realmente es el puente. O sea, el puente en sí, o sea, él lo considera su obra, que realmente es el que ha dirigido todo, y es una cosa completamente sí, hipnotizado, o sea, poseído, realmente está poseído Pone por la el placa propio de puente. esto lo hizo el ejército británico y Coronel Nicholson ahí, una placa puesta con 4 clavos. Sí, sí, al final adquiere un complejo de faraón completamente, o sea, es lo que quizá hace más interesante a este personaje. Es más, hay una escena también que busca entre los enfermos del hospital voluntarios y él ya reconoce que hay oficiales trabajando. O sea, porque él les ha pedido que trabajen, porque al final se ha tomado el puente como algo personal. O sea, está completamente. O sea, Sí, hasta él mismo, sus propios principios han quedado apartados por el propio puente. O sea, es que sí, es la es un esclavo. transformación. Es la transformación de he ganado la batalla y ahora que estamos bajo mis normas, pues ahora ya no solamente pueden trabajar los oficiales, sino que me vengo aquí y a todos ustedes, bueno, igual algo pueden hacer, algo que no les canse muchito, y lo ve el Saito en que dice, esto es una más, ¿eh? Casi la última, me están aquí demostrando una y otra vez de que aquí mando menos que, que el entrenador que tuviera el Barcelona estando Messi en el equipo. Sí, sí, sí. Sí, es que al final Saito es termina la película como un pelele. O sea, de hecho es el propio Nicholson el que da la alerta de que han minado el puente, y es el que avisa a los japoneses, incluso les señala dónde están los comandos para que disparen a los comandos. Que ahí, y empieza a decir aquí, dices, madre mía, o sea, sí, es curioso Nicholson, es que podemos darle muchas definiciones, colaboracionista o no, simplemente es un hombre que ha quedado poseído por el puente, o sea, no que es muy curioso, o sea, Nicholson la verdad es un personaje es muy difícil de definir porque tiene muchas facetas, quizá, no, en Sí mi que es, opinión, no. sí que es ahí cuando me pregunto, dado que la película es para los americanos, la idea de que la estrella era William Holden, a pesar de que para la posteridad es Alec Guinness, sobre todo, por ejemplo, ese papel de Obi-Wan Kenobi, que él no le gustaba, pero a sus herederos les ha hecho bastante ricos. No era conocido en Estados Unidos, venía de ser actor en el Reino Unido. ¿Cómo le convencieron sobre el papel? Me pregunto. A William Holden para decir, no, vas a liderar la película, vas a ser la estrella, y al final no la es, no lo es, porque su trama, a pesar de que va en paralelo, se ve subsumida respecto de la verdad que le gusta al público, que es la confrontación no directa, armada, no visceral, pero sí intelectual, sí psicológica, sí bastante visible entre Saito y Nicholson, que es esa situación en la que además vence el nuestro, que es el Nicholson, que es británico, contra ellos, que son los asiáticos, frente a esa situación que vemos un poco más deslavazada, que es la de ese Shears que, bueno, huye, luego le vuelven a meter, pero en ese juego, Holden seguro que se lo vendieron muy bien, pero luego el público lo vio de otra manera. Sí, sí, a ver, es que ves la película, el personaje que más gusta es Nicholson. De hecho, fíjate, Alec Guinness, que no quería participar, lo convenció el productor Sam Spiegel, que le insistió un montón de veces. De hecho, en la lista, Alec Guinness era el último. Pero fueron descartando y quedó Alec Guinness. Pero él no quería. Entonces, Sam Spiegel viajó a Londres
y que en esos momentos estaba haciendo una obra de teatro y justo al terminar el teatro le dijo, venga, vamos a cenar, que he venido desde Estados Unidos a posta para hablar contigo. Y él declinaba porque le preguntaban, ¿pero qué papel quieres que haga? Digo, pues mira, quiero que seas el típico oficial británico aburrido y clásico. Digo, pero bueno, yo no quiero hacer un papel aburrido. Pues bueno, al final, justo ya en el postre, habían tenido primer plato, segundo y postre, justo en el postre, al final le convenció, no sé cómo, le convenció y le digo, bueno, voy a hacer ese papel. Y fue un acierto porque se llevó el Oscar él, a mejor actor, se llevó a Alec Guinness el Oscar, que por cierto ya había trabajado con David Lean. Alec Guinness había estado en Oliver Twist antes, y bueno, luego estuvo también en Lawrence de Arabia con el príncipe Faisal I, que todos recordaremos de esa también gran película. O sea, que ya había trabajado en otras, y trabajaría también con David Lean en ese momento. Y para mí es el mejor personaje de la película, Alec Guinness. Que, sí, bueno, yo conocí al actor también por Obi-Wan, que no vi en Star Wars de niño. Sí. Y también es el de la balalaika, de Doctor Zivago. Sí, también sale en Doctor Zivago. En esa escena final rodada en España. En un salto de agua. Es verdad. Y también hay otra película, de Pasaje a la India, que también tiene un breve papel también. Aunque bueno, para mí el mejor papel de Alec Guinness es quizá El Quinteto de la Muerte, que no es con este director, pero es para mí de los mejores papeles que tiene, que es El Quinteto de la Muerte, estos atracadores que acaban casi secuestrados por una jubilada, que además hace de loco y en esa película pone expresiones en una de las escenas finales de esa película, que pone como expresión de psicópata, que luego también va a poner esa misma expresión cuando se encuentra en el río Kwai con Cheers, que dice usted, que pone esa cara de loco. Pues es la misma cara que pone en la película El Quinteto de la Muerte en una de las escenas finales ya. Sí, resulta curioso cuando ahora se trata de reducir el tiempo de una película. Por ejemplo, una película que todavía está en cartelera como Superman, de un tal James Gunn, dicen que me han recortado media hora. Y al final tiene 2 horas 9 minutos, con lo cual en principio iba a tener 2 horas 40 minutos, que es el metraje de Río Kwai. Con lo cual, en aquel momento había este tipo de películas de una duración más o menos larga, incluso algunas llegando a las 3 horas, y no pasaba nada, lo cual indica que en aquellos tiempos tal vez ir al cine era como una experiencia en la que echabas la tarde. Y bueno, pues a pesar de que igual alguien que vea la película pues dice, puedo recortar aquí, aquí y aquí, y me sale una película de 2 horas y cuarto y sale un poco más ágil, bueno, pues la épica requiere a veces desarrollo lento para que cuando llegan los momentos importantes lo que pasa nos importe. En esta película, ahora que dices esto de hacer los cortes, no cortó mucho David Lean. De hecho, es una película que tenía un poquito más de 3 horas y la dejó como en 2 horas 40 minutos. O sea, quitó como 30 minutos, cortó, no más. O sea, es una película realmente que no es estas películas que te hacen 5 o 6 horas de rodaje y luego dejas 2 horas o 2 horas y media. No, es una película que la verdad prácticamente todo lo que sale es lo que rodaron. O sea, prácticamente se cortó muy poco de esta película y la verdad es que yo creo que se está justo el tiempo el que necesita, sin recortar más ni añadir más. Yo creo que es una película perfecta. O sea, aparte es una película que ya nada más empezar con la marcha del Coronel Boogie, o sea, nada más que con esos silbidos ya sabes, esto promete. O sea, aunque la veas ahora alguien la ve por primera vez, ya simplemente esos silbidos al principio ya te dice, esta película va a ser buena. O sea, yo recuerdo la vida niño. O sea, yo simplemente ver esa escena silbando, haciendo así con los pies, que ves uno que tiene como que se le ven los dedos de los pies porque tiene las botas rotas ahí en el barro. Dices, esa escena, dices, esto va a ser un peliculón. O sea, sí, ha tenido posteridad, la gente recuerda esta película, tiene su galería de fans, así que luego también tuvo impacto en algunas otras películas, seguro. Así que sí, es una película ciertamente importante.
De hecho, fíjate, han salido... Tengo aquí los 2 primeros videojuegos en los que salió el puente sobre el río Kwai. Uno que es este de aquí, el Medal of Honor Rising Sun, con de la GameCube, entonces ya tiene sus años, que bueno, aquí salió por primera vez en un videojuego. Hay uno de los escenarios, es el puente sobre el río Kwai, pero ojo, el de piedra, el auténtico. Pero también salen los barracones y esto que en el videojuego que recuerdan mucho a la película lo que es el campo, ¿no? Y luego está este Commandos 2, que hasta en la misma portada abajo está el puente de la película. Sí. Y ahí el escenario que es una pasada, es el puente de la película y el lugar de la película hecho en 3D. Y bueno, tienes que llevar a un grupo de comandos y volar el puente. Y bueno, luego han salido más videojuegos, pero los 2 primeros de la historia, donde salió el puente sobre el río Kwai, son estos. Digo, quería mostrarlos a cámara, digo, ya que hacemos este programa, digo, hay que enseñarlos a cámara, porque bueno, ha tenido una influencia. Y luego la banda sonora, o sea, la marcha del Coronel Boogie. Yo creo que si ahora hiciéramos una encuesta, vamos a elegir un himno de la Segunda Guerra Mundial y pones a la marcha del Coronel Boogie, yo creo que votaría la gente este himno. Vamos a hacer un himno a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es la canción que más se le viene a la gente relacionado con este conflicto, aunque no sea de este conflicto. Pero gracias a esta película y que es una marcha que todo el mundo conoce, aunque no sepa contextualizar de dónde es, ¿no? Todo el mundo... Lo hemos visto hasta en anuncios de coches, la marcha del Coronel Boogie. O sea, yo creo que saldría ganando este. O sea, es posible, pero se me ocurre otra. Lo cual daría una cosa curiosa, porque ambas dos estarían relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, pero originarias en la primera. Estoy pensando en la mar, estoy pensando en 1981, estoy pensando en un submarino, estoy pensando en Wolfgang Petersen, Das Boot, It's a Long Way to Tipperary. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es internacionalmente conocida desde la Primera Guerra Mundial. Es muy famosa, conocida. Esta, en cambio... Entonces, esa yo la dejaría en la Primera Guerra Mundial. It's a Long Way to Tipperary. Sí. Y entonces ya era mundialmente conocida en todo el mundo. En cambio, la marcha del Coronel Boogie fue conocida a partir del año 57 y todo el mundo a partir de entonces la relaciona con la Segunda Guerra Mundial, si la escucha. Entonces yo, fíjate, por eso diría la marcha del Coronel Boogie de calle, o sea, de calle. Sí, es la diferencia. Que una era conocida, cierto es que como parte de los aliados, porque en Das Boot la cantan los alemanes. Sí, pero tenía muchas versiones. It's a Long Way to Tipperary. Tenía muchas versiones ya incluso en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la conocía todo el mundo. O sea, hasta los del bando contrario la conocían. Aunque la canten en Das Boot, es verdad que la cantan, pero es cierto, es una marcha que cantaba readaptada muchos bandos, como por ejemplo la de... Lili Marlene también tuvo... Lili Marlene. Esa, también, sí, también mira, también la conocía todo el mundo. De Lili Marlene hay una versión hasta en castellano. Sí. Lo que es muy triste, ¿no? Yo si tuviera que dar un himno, da como esperanza, ¿no? La marcha con el Boogie es alegre, es como esperanza, da como... Sí, la de Lili Marlene la podemos conceptualizar en esos momentos, pasada la euforia en Stalingrado, con aquellos altavoces de los soviéticos tratando de meter nostalgia, que precisamente la canción habla de esa mujer que está esperando a su novio que se marchó a la guerra, y bueno, pues cierto es que... tendría otro sabor, tendría otra conceptualización. Bueno, sobre la película, quizá, salvo que tengas escrito por ahí o alguna otra referencia o elementos que puedan ser todavía interesantes que mencionar. No, en principio nada más de esta película. Con lo cual, igual... Si quieres comentar tú algo más, yo por mí... En principio no, porque bueno,
Hubo alguna curiosidad, puedo contar de así en el rodaje. No he visto, por ejemplo, no he visto cuánto costó, no he visto si tuvo... creo que 2.800.000, si no me equivoco, de los cuales 250.000 se emplearon en el puente. Ah, sí, este dato es curioso. Este tuvo el mayor atrecho con el puente, obviamente, y la línea férrea era el mayor atrecho hasta ese momento, construido, que superó a los 10 mandamientos, que tenía el récord en ese momento, de ser el mayor atrecho de Hollywood. Entonces lo superó el puente sobre el río Kwai. No, es que los 10 mandamientos abrían todo un mar. Pues... Tenían que subcontratar a Dios. Sí, perdón. Que para los 10 mandamientos tenían que subcontratar a Dios para abrir el Mar Rojo. Sí, casi. Sí, no, la verdad también ahí fue, no, aparte de los decorados de Egipto y esto, que sí, ahí se debieron gastar una buena pasta. Y bueno, como curiosidad, tuvieron problemas logísticos, primero porque estaban en Ceilán y encima cuando iban a rodar, cuando tenían que empezar a rodar, empezó la crisis, porque esto se rodó en el 56, empezó la crisis del canal de Suez y quedaron los equipos por ahí tirados. Tuvieron que ir a buscarlos, a ver en qué parte del mar Mediterráneo estaban los equipos materiales y poner unos aviones a disposición para traerlos a Colombo hasta Ceilán. Luego hubo un muerto en el rodaje, hubo un fallecido en un accidente de tráfico, sin contar los que hemos dicho que murieron en Malasia, buscando un lugar para rodar antes de elegir Ceilán. Hubo un muerto en un accidente, luego hubo muchos heridos por golpes de calor y sí, la mayoría de actores que se metieron en el río tuvieron que ser atendidos por sanguijuelas. Sí, eso se ve en la película. Así que parece que en la película, pues eso es real, son sanguijuelas reales. Menos mal que estas, a diferencia de las que hay en Hollywood, no cobran. Sí, lo que hay en Hollywood. Y una escena muy bonita que menos mal que la dejó el director es la de los zorros voladores, la de los murciélagos. Esa la quiso cortar. Vaya. El director. Y dijeron, no, si esta es de las mejores de la película, que para mí me encanta esa escena, ese enfrentamiento con los japoneses y salen toda esa bandada de zorros voladores o esos murciélagos gigantes que hay ahí, que son diurnos, por cierto, que los hay en Ceilán, pero también los hay en Birmania. O sea, que queda muy realista. Si eso quiere recrear Birmania, queda muy realista, porque también los hay, ¿no? Y esa escena es espectacular. Los sonidos me gustan mucho en la película, el sonido, quitando la marcha del coronel del buggy, porque son sonidos reales de la selva. O sea, constantemente las cámaras y micrófonos captan el sonido auténtico local de la selva, o sea, tal como se oiría en la realidad. Lo que estarían escuchando cualquier prisionero ahí en un campo de concentración o un comando metido en la selva. O sea, es molesto el ruido, porque es un ruido muy fuerte el de la selva, que suena así las selvas, y algunos estados suena así, es muy ruidosa. A mí me llamó la atención cuando pisé por primera vez una selva. Digo, pues sí. Lo que más me llamó la atención es el ruido. Si suena así, tiene que transmitirse así. Entonces es molesto el ruido, pero es real. O sea, y eso la hace todavía más real para la época. O sea, no sé, es que es una película perfecta en muchos sentidos, es una película perfecta en muchos sentidos, la verdad. ¿Cómo la describen en esa edición que tienes ahí atrás? Puede ser interesante a ver cómo la explotan para el espectador en la contraportada de la versión que tienes. No sé si es de DVD. Es DVD. La sinopsis, ¿cómo la explican? Pues bueno, es una excelente película de David Lynch sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que se narra la historia de la destrucción a manos de los aliados de un puente para el ferrocarril construido por los prisioneros británicos en la Birmania ocupada. El puente sobre el río Kwai sigue siendo una de las experiencias cinematográficas más memorables de todos los tiempos. Bueno, luego hablan un poco de los actores y esto, pero bueno, si ya lo hemos dicho nosotros, sí. Tampoco voy a poner. Sí, es interesante eso, cómo tratan de cebar a la persona que pudiera tener dudas, tal vez, para
coge esta historia porque es un clásico, es bonita y te vas a emocionar. Bueno, pues hay esta una explicación. Cierto es que lo es un clásico, es una película que merece ser vista, que completa, porque uno puede ver, hay dos películas de Stalingrado, está la alemana y luego está la de Jean-Jacques Hano. Hay películas del frente occidental sobre las Ardenas, sobre Operación Market Garden, sobre la batalla del Atlántico, sobre diversos escenarios, pero tal vez la gente recuerde menos películas del frente del Pacífico, o por lo menos digamos que pareciera que no sé, igual no sé si lo has detectado tú, seguramente sí, el hecho de lo que es el mainstream respecto de escenarios que pareciera que tienen menos glamour, y por eso está bien que ya en aquel momento hubiera películas como esta explicando este momento, este lugar de ese complejo y vasto escenario llamado Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Bueno, siempre es verdad que el Pacífico comparado con el europeo no es lo mismo, pero bueno, en aquella época de los clásicos también el Pacífico dominaba mucho, o sea, junto con lo que es Europa occidental, el Pacífico, tenemos clásicos, aparte de esta película, tenemos la batalla de Midway o Tora Tora Tora. Hay bastantes películas, hay otra película, Infierno en el Pacífico, de este americano y japonés que se quedan atrapados en una isla y tienen que cooperar. O sea, hay muy buenas películas de aquella época basadas en el Pacífico, incluso en acontecimientos menos conocidos, y películas que se hicieron famosas, por ejemplo, El Yangtze en llamas, por ejemplo, con Steve McQueen. Sí, aunque eso comienza, bueno, es una época más larga. Sí, toma un poco pero que entre son guerras. teatros, son exóticos, y aún así, en aquella época fueron películas muy famosas. Esta del Río Kwai, como he dicho, era una gran producción para la época, primero por el coste, era de las películas más caras filmadas hasta ese momento, el mayor atrezzo, luego lo superarían otros obviamente, pero llegó a tener el récord de mayor atrezzo. Se construyó un puente, como hemos dicho, que se talaron 15.000 árboles. No lo he dicho, pero se emplearon 48 elefantes en la construcción del puente, aparte de trabajadores. O sea, no sé, para mí es de las mejores películas del cine bélico de la historia, sin necesidad de CGIs actuales. Sí, lo cual está muy bien, porque dice bastante del esfuerzo que se hizo para hacer una buena película en aquel momento, más allá de que fuera recompensado con 7 premios de la Academia, cuando todavía importaba que te dieran un premio de la Academia, es decir, de los Oscars. Con lo cual, en buena medida podemos ir dándole cierre a este conversatorio sobre esta película. Sí, de cierre. Sí. Pues nada, a los que les gusta el cine bélico y no la conocen, que como he dicho, aunque sea antigua, es una película muy buena por la historia de fondo, la guerra psicológica entre los personajes, el realismo del entorno, la selva, incluso los efectos especiales. No hay escenas espectaculares de combates como lo hay ahora, pero bueno, el hecho de ver a un puente estallar y un tren real cayéndose, o sea, es una experiencia única que la verdad es que nunca se ha hecho ni probablemente se va a volver a hacer. Pero como digo, lo mejor de esta película son los personajes, los 3 personajes, Saito, Nicholson y Cheers, esa guerra psicológica entre los 3 situados en un conflicto que a los que nos siguen les gusta mucho, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, creo que antes de morir, antes de irse al otro barrio, si te gusta la historia y el cine bélico, es obligatorio ver esta película antes de que uno se vaya al otro barrio, básicamente.
Bien, interesante. Porque remite a esas 100 o 1000 películas que ver antes de dejar este mundo. Pero bueno, ciertamente este conversatorio ha llegado a su finalización, siendo curiosamente el número 350, un número redondo para culminar el puente sobre el río Kwai. Ciertamente a los que hayan llegado hasta aquí, pues agradecerles todos esos likes, suscripciones, que suele ser importante y ayuda al canal, y por supuesto preguntas, comentarios, todos los que pueda haber, pues estará bien recibirlos. Y volveremos. Pues claro, cuando se te ocurra una nueva película, así, yo encantado, u otro tema relacionado con historia, yo ya sabes que estoy aquí disponible, y bueno, a los que nos están viendo, que también paséis a echar un vistazo por el canal Eurasia 1945, el de un servidor. Sí, y Eurasia1945.com. También la página web del conflicto, vamos.